Bueno, vamos a la clase número 4 de esta materia que estamos estudiando lo que tiene que ver con la mayordomía integral para establecer el reino. ¿Sí? Vamos entonces. La unión conyugal fue instituida por Dios cuando creó al hombre y a la mujer. Jesús lo elevó a la dignidad de sacramento, un sacramento que da a los cónyuges una gracia especial para ser fieles unos al otro y santificarse en la vida conyugal y familiar, ya que esta es una auténtica vocación sobrenatural. El matrimonio, que nace de la unión conyugal, se establece con el consentimiento libre de cada uno de los dos cónyuges. El matrimonio, por su naturaleza, está ordenado a la, está ordenado a la generación y a la educación de los hijos, al amor y ayuda entre los esposos y a su santificación personal. Hay principios que se deben cumplir relacionados al matrimonio como resultado de la unión conyugal para mantener el deseo de Dios, que es la fusión y la buena relación, y cumplir el mandamiento tácito y ético es, que está registrado en las Escrituras, que dice: hasta que la muerte los separe. No es hasta que la suegra los separe o hasta que el dinero los separe. El objetivo del matrimonio es hasta que la muerte los separe. ¿Qué es el matrimonio? Vamos a ver un poco sobre este hermoso y temido para muchos temas, pero deseado por muchos, ¿sí? Ahora, el matrimonio es la base de la unidad familiar, es en la sociedad, tal y como está establecido en la actualidad. Oiga, el matrimonio es necesario para la sociedad, tanto desde el punto de vista económico como el de cualquier otro. La sociedad se desintegraría si se pierde, si su, si su, ah, si su piedra angular, que es la familia, que tiene su origen en el matrimonio, perdiera sus valores. Sin embargo, ahorita, para muchas personas dentro de la sociedad, el matrimonio, señoras y señores, lamentablemente para estas mentes no tiene ningún valor. Sin embargo, la sociedad está fundamentada es en el matrimonio, por supuesto, en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hay algunos que ahora quieren mezclarlo, lo que se conoce como el matrimonio igualitario o de ambos, es decir, del mismo sexo, que de paso legalmente no es matrimonio, porque la palabra matrimonio tiene que ver con matriz, tiene que ver con reproducción. Y cuando se unen dos matrices, ahí no hay reproducción. Cuando se unen dos hombres, tampoco hay reproducción. Sin embargo, el mundo torcidamente va caminando hacia allá y promovido por grandes hombres con economía. Cuando me refiero a grandes, me refiero en economía y en maldad también, con el deseo de hacer lo que a ellos les viene en gana y también de manifestar su rebeldía en contra del Creador y con el objetivo de ir destruyéndose o destruir a una parte de la población. Ahora, el matrimonio, es decir, es la familia
que tiene su origen en el matrimonio. Si se perdiera sus valores, como tal, podríamos decir con bastante seguridad que aquel que destruye o atente en contra del matrimonio, destruye la civilización desde el punto de vista del derecho y los principios bíblicos. El matrimonio constituye una unión de dos personas, no de más, que tienen por finalidad constituir la familia. El matrimonio es una alianza por la que el hombre y la mujer constituyen una unión para toda la vida, creada para el bien de los cónyuges y el mejor cuidado y formación de los hijos. El matrimonio desde un comienzo tiene además las connotaciones de una alianza de amor entre los esposos y entre estos y Dios. El matrimonio es un vínculo fundado en el amor que exige cuidarlo, cultivarlo y defenderlo día a día con el esfuerzo de ambos cónyuges. El matrimonio es el sacramento que santifica la unión indisoluble entre un hombre y una mujer y les concede la gracia para cumplir fielmente sus deberes de esposos y de padres. El matrimonio es el alma grande, el más grande diseño e inspiración de Dios. Es el origen de toda la existencia. Es el objetivo de lo creado. Lo último que Dios creó fue al hombre, pero fue lo primero que pensó hacer. Y por causa del hombre hizo todas las cosas. El hombre no fue hecho por causa de las cosas fueron hechas por causa del hombre. Y por esta causa se le confiaron las cosas. Por esto decimos que el matrimonio es el origen de toda la existencia, es el objetivo de lo creado. En la prognosis, eterno conocimiento de Dios, el matrimonio es un símil, de Cristo y la Iglesia. Es la representación y declaración en un génesis, comienzo de lo que se establecería en un final, según lo que revela Apocalipsis. Gocémonos y alegrémonos, dice el libro de Apocalipsis, y démosle gloria, porque han llegado, las bodas del Cordero, y a su esposa, hablando acá de la iglesia, se le ha y a su esposa se ha preparado, y a ella se le han concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las oraciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 7 y 8. Por esta causa debemos entender que atentar en contra del matrimonio por cualquier circunstancia es atentar en contra del diseño y la inspiración de Dios. Es atentar en contra del origen de las cosas, del objetivo de su creación. Es no estar de acuerdo con el comienzo y la finalidad de su programa. Reitero, quien no sepa administrar su hogar nunca podrá administrar los bienes de Dios.
porque el hogar es parte de los bienes de Dios, por supuesto. Este es un principio bíblico, pues el que no sabe gobernar su propia casa, hablando de él en lo personal y de lo que está bajo su dominio, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios, es decir, del conglomerado de personas? Primera a Timoteo 3:15. Jesús estaba claro en el asunto. Él dijo, Josué estaba claro en el asunto. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, Josué 24, 1 y 15. ¿Sí? La administración de parte del marido, atento marido, la administración de un hogar de parte del hombre tiene que ver con la crianza de nuestros hijos, que implica la educación, la provisión de sus alimentos y el vestir, y ahora la parte educativa, con la buena paternidad, siendo amoroso, tierno, comprensible, atento, respetuosos, amables, cortés, no provocando ira en ellos. Nunca tratarlos con violencia, respetando los derechos que ellos tienen y evitar caer en la autocracia, la imponencia, el despotismo, la obstinación y con todas estas virtudes que forman parte de la crianza, formar un carácter en ellos, en el temor de Dios, y de esta forma se puedan conducir en la vida. Sabiamente, el conocer a Dios como Padre en todas sus facetas es tener una formación previa al trato semejante que daremos a nuestros hijos. El conocer el amor, el favor, la comprensión, el perdón, la forma de ser corregido e instruido por el Padre Celestial nos conducirá y es determinante para un comienzo exitoso en relación a la crianza de nuestros hijos. Y esto se debe a que el Espíritu de Dios nos conducirá a tratar a nuestros hijos conforme al trato que hemos obtenido de Dios. El Espíritu, como guía divina, nos conducirá a desarrollar la paternidad de Dios en nosotros a favor de nuestros hijos, para que ellos en su desarrollo vean a Dios en nosotros. A mí me costó, dice el que escribe la guía, que no soy yo, gracias a Dios no tuve pudiéramos decir, este trauma que este joven adulto ya tuvo en su vida. Él dice, a mí me costó entender a Dios como padre, porque no tuve padre. Dios se me tuvo que revelar e iluminar como lo tal, para enseñarme a ser padre. El abandonar un hijo, que fue el caso de él, es no entender que por ninguna circunstancia Dios nos abandonaría a nosotros. Al único hijo que él abandonó fue a su unigénito, y esto fue por causa de nuestra regeneración. Y esto lo hizo para nunca, oiga, hacerlo con nosotros. Todo lo que Dios hizo con Jesús, desde el Getsemaní, la cruz y hasta el infierno, lo hizo para no hacerlo con nosotros, señoras y señores. Este chico, permítame contarles el testimonio, no está aquí, creo que nunca lo he dicho, fue un niño mal llamado de la calle.
fue abandonado por su padre, por supuesto en el vientre de su madre, fue abandonado por su madre en una carretera nacional a la edad de 5 años, cerca de una casa, de una hacienda, para que al llorar y chillar, bueno, los que estaban en la hacienda lo vinieran a buscar, y así pasó. 2 años estuvo en ese lugar, 2 años sin su madre saber de él, y por supuesto la abuela se enteró, logró saber dónde estaba, y al cabo de los 2 años lo fue a buscar la abuela. Se lo trajo y lo crió junto con otro lote de primitos de él, nietos de ella, que ella crió. Él dice que ellos él vino pues de una familia muy acomodada. Eran 13 y todos se acomodaban en una sola cama. ¿Sí? Así acomodadito, todos en una sola cama, los 13. Y a la edad de 16 años entró en delincuencia, motivado a la forma como fue criado. Perdón, antes, creo que a los 12, 13 años entró en delincuencia, hasta los 16 es el asunto. A los 16 le entrega su vida a Jesús, y de ahí, bueno, parte de lo que hemos estado viendo acá en este material. Porque Dios tuvo que revelarse a él. Ahora, el maltratar a un hijo es no entender, oiga, que por ninguna circunstancia Dios, como padre, causaría daño a nosotros como sus hijos. Jesús dijo una verdad refiriéndose al trato que deberíamos darle a nuestros hijos, en semejanza al que recibimos de Dios. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, hablando en cuanto a la estado espiritual, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Eso está registrado en Mateo 7, 9 y 10, y de ahí podemos hacer ese gran análisis en cuanto a la acción humana de nosotros sobre los hijos y en cuanto a Dios hacia su creación. En una ocasión, en el acto fúnebre de un pastor, se levantó un anciano de la congregación y dijo a los presentes: si hay alguien aquí que tenga algo que sentir o agradecer a este hombre, es decir, al que estaba dentro de la urna, a este hombre de Dios que ha partido con el Señor, favor, levántese. Favor, levántese antes de darle sepultura. Hubo una pareja que se levantó y dijo: cuando nuestro hogar tuvo problemas, el pastor estuvo allí. Otra pareja se levantó y dijo: cuando estábamos enfermos, el pastor estuvo allí. Se levantaron hermanos, se levantó otro hermano y dijo: cuando yo estuve preso, el pastor estuvo allí. Y así sucesivamente se escucharon varios testimonios. En eso un joven intervino y se acercó al féretro llorando, con ropa andrajosa, en las condiciones más deplorables, y mirando al cadáver dijo: ahora entiendo por qué cuando más te necesité, o cuando más necesité de ti, Padre, nunca estuviste allí. Esto suele suceder con algunos ministros que no enseñamos a la iglesia a depender de Dios, sino hasta cierto punto de nosotros y de nuestras enseñanzas. Y por esa razón, entonces tenemos que dedicarles tanto tiempo a la gente que pudieran varias cosas resolverlas ellos solos,
Y el área que nosotros tenemos y que nadie puede resolverlas con nosotros, que son las cosas del hogar, entonces no las resuelve nadie, sino la gente pasa todos los tormentos que usted se pueda imaginar. Y entonces luego usted ve que la mayoría de los hijos de los cristianos, y muy especialmente de los pastores, no quieren saber nada del evangelio. De paso, hay un trauma que le crean a nuestros hijos, es que cuando alguno de ellos comete alguna travesura, ahí mismo señalan y dicen, ¿y esto qué es el hijo del pastor? ¿No escuché ustedes eso, verdad? Ellos son los únicos que no tienen derecho a cometer algún error, ¿verdad? Los hijos del pastor. Se trataba del hijo del pastor. Se trataba del hijo del pastor que le dedicó tanto tiempo a la iglesia que descuidó su hogar. En otro caso, un conocido predicador que fue condenado por las autoridades de los Estados Unidos a 30 años de cárcel, creo que usted conoce el caso, recibió la visita de uno de sus hijos en el momento de la despedida. Por haberse concluido la hora de la visita, se dirigió a su hijo y le dijo, hijo, lamento que estos sean los momentos más vergonzosos y penosos de toda mi vida, de tener que compartir contigo estando en la cárcel. El hijo le contestó, papá, pero para mí son los más agradables de mi vida, porque por primera vez desde que eres mi padre, me dedicas una hora de tu tiempo para compartir conmigo. Esto es el triste caso de un ministro que le dedicó tanto tiempo al ministerio, pero no se ocupó de su hogar. Y lo otro que quiero decir acá es que el hogar suyo, hermano y hermana, pastor o líder, no lo puede pastorear absolutamente más nadie. Pero la iglesia la puede pastorear cualquiera. ¿Sí? La iglesia la puede llegar a pastorear cualquier persona. Pero su hogar sí es único y exclusivo de su pastoreo. Muchas veces nuestros hijos no quieren saber nada de Dios ni del Evangelio por nuestro mal testimonio, por el maltrato, por las decepciones y desilusiones que como padres y ministros les damos. Nos ganamos un mundo para Cristo mientras nuestros hijos se pierden y nuestras esposas caen en la apatía y en el desgano espiritual. Le dedicamos más tiempo al ministerio y a la obra del Señor que a nuestros hogares, que es el primer ministerio que tenemos. Las cárceles, los cementerios y los hospitales están llenos de adolescentes que no fueron atendidos por sus padres y que sin lugar a dudas marcaron un patrón de conducta similar a la de ellos, aquellos que serán sus descendientes. Debemos tomar en cuenta que hay momentos que nuestros hijos desean que hagamos un regreso a la etapa de la niñez y se la dediquemos a ello. Quienes desean compartir, jugar, reír, ir al parque, practicar algún deporte, contarnos algún chiste, contarnos sus éxitos. Y de esto quiero comentar un poquitico. Hace 15 días Dios me dio la oportunidad de viajar con mi hijo, llevarlo a su sueño. Ir a diferentes estadios, ir a diferentes lugares, salir. Ir un momento, gracias a Dios me brindó esa oportunidad, pude cumplir, no fue fácil, caminamos bastante, llegaba cansado, es más, cuando llegué allí en el viaje, cualquiera cree, no, andaba descansando, no, duro trabajo yo, caminar, ir aquí, ir allá, ir más allá, y bueno, aproveché esa ocasión con mi hijo, es algo que él no se le va a olvidar fácilmente. Ahora, sus decepciones y fracasos, sentir el abrazo, el calor de un padre, sentir que tiene a alguien que lo representa. Quieren sentirse seguros y vivir confiados. Ellos quieren ver en nosotros, además de un padre, oiga,
un amigo, un protector y benefactor. Debemos también entender que ellos a través de nosotros ven a Dios. Somos la imagen de Dios para ellos, Pedro. No los defraudemos ni los desilusionemos. No le causemos ningún tipo de decepción. Acuérdate que afuera de nuestro hogar hay un mundo que les ofrece muchas oportunidades falsas esperanzas, caminos que muchos de ellos no tienen regreso, callejones sin salida que no los llevan a la destrucción y aferrándolos y envolviéndolos en un mundo de drogas, de alcohol y sexo libre, sin responsabilidad, pornografía. Fuera de nuestros hogares se van a conseguir con amistades supuestas, ¿no? Que sin lugar a dudas le van a dedicar el tiempo que no le dedicamos en nuestro hogar. Les van a tratar temas que en una forma tergiversada nosotros no le tratamos, que debiéramos de tratársela, pero en una forma correcta, que nunca compartimos como padres con ellos. Toma en cuenta que lo importante no es tener hijos, sino criarlos, amarlos, educarlos, protegerlos e instruirlos en el amor de Dios, con nuestras palabras y aún con nuestros ejemplos, que ellos puedan sentirse orgullosos de nosotros como padres y por causa de la buena paternidad se sientan realizados y que nada de lo que el mundo les ofrece pueda tener importancia para ellos. Leí una reflexión del lamentable caso de la vida del conocido futbolista brasileño, el famoso Rey Pelé. Su hijo fue condenado a prisión por caso ilícito en relación a las drogas. Pelé, llorando en gran lamento, comentó a los medios con medios de comunicación: estoy reconocido como el mejor jugador de fútbol en mis tiempos, pero creo que la mejor jugada que debí haber hecho en mi vida no la hice, que es la dedicación y la formación que debí darle a mis hijos. La administración del hogar en relación a la esposa, oídme esposas ahora, la administración de un hogar en el deber del marido para con la esposa implica el buen trato que le demos, siendo tiernos, amorosos, galantes, corteses, atentos, respetuosos, fieles, que nuestro trato sea con fragilidad, siendo siendo benefactores y proveedores ante ellas. Primera Timoteo 5:8. Sin embargo, sabemos, sobre todo esto pasa en las ciudades, que un solo salario no sostiene ahorita una casa. Por lo tanto, esto ha llevado, aparte del hombre que no alcanza la parte de ser el benefactor, ha llevado a mujeres a trabajar a la calle. Y muchos de los hijos entonces han tenido que quedarse con el hermano mayor, con la hermana mayor, con un primo, con una prima, con un tío, con alguien, y en algunos casos hasta solo. Esta parte el diablo se ha encargado, hermano, junto con el liderato político y los empresarios, de ir desgraciando la economía de los hombres para que la mujer tenga que salir a la calle y así de esa manera los hijos queden desamparados. Es un trabajo que el diablo ha venido haciendo cruelmente. Sin embargo, la responsabilidad está en el hombre, pero no está exento en que pueda venir alguna colaboración de parte de ser benefactores en el caso de la mujer. Ahora,
Primera Timoteo dije 5:8. Vosotros maridos igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer. Oiga, ¿cómo? A vaso más frágil. No es que son más frágiles que nosotros, porque para efectos de dolores las mujeres nos llevan una morena a nosotros. Pero el trato debe ser como, similar a, vaso más frágil, y como a coherederas también de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿En qué son estorbadas? No sé, no hay una explicación aquí, pero si nosotros no nos portamos como dice el texto arriba, nuestras oraciones pueden tener estorbo. Primera de Pedro 3:7. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos, puercoespín, erizo con ellas. Colosenses 3:19. En cuanto a nuestras esposas, debemos tomar en cuenta que ellas son seres humanos con sentimientos y emociones que necesitan ser, oiga, cultivadas. No importa el tiempo que se tenga de casado, ellas necesitan oír de nosotros que las amamos. Acuérdense que ellas son auditivas. Quieren sentirse tomadas en cuenta. Muchas de nuestras esposas se sienten usadas, utilizadas, se sienten objetos sexuales y las cachifas del hogar las maltratamos física y verbalmente. No le damos el cuidado y amor que demandan las escrituras. En el matrimonio debe haber un amor y una entrega, oiga, tal como lo expresó el apóstol Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Después de Dios, está mi esposa, nadie puede ocupar el lugar de ella, oiga, ni siquiera la iglesia. La felicidad más grande para una esposa no es el inmueble, la casa nueva que le construiste y lo amoblado, todo lo nuevo que le compraste, que está en el hogar, el carro que le compraste o que le piensas comprar, la cuenta bancaria que le abriste, Pedro, que le aperturaste. Eso es parte de la felicidad, pero no lo es todo. Primero, primero, el gozo más grande para una esposa es descubrir que ellas ocupan, después de Dios, el primer lugar en nuestras vidas. Es sentirse que son parte de nuestro ser y que forman parte de nuestro existir. Hay momentos como ministros y primeramente como esposos en la que he tenido que pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos por algunos errores que he cometido y he ganado más con esta actitud que encerrándome en el orgullo y fragmentar así el fundamento del hogar y llevarlo a la destrucción, a la administración en el hogar de parte del marido implica el cumplir con el deber conyugal, no descuidando el área sexual que en gran parte produce en ambos cónyuges desajustes emocionales, depresiones y decepciones, y en algunos casos es un camino fácil para la infidelidad. Al respecto, el apóstol Pablo fue claro en el asunto cuando escribió y lo dio como mandamiento el cumplimiento de ambos cónyuges en el área sexual. En cuanto a las casadas, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer, ¿sí? Pero a causa, ¿qué cosas le mandarían? Le decía Pablo para que dijera eso, ¿no? No dijo, ¿vale? ¿Dónde estarán esas cartas por ahí que le escribían los corintios a Pablo? Pero a causa de la inmoralidad sexual, cada
hombre tenga su esposa. Nótese, cada hombre tenga no sus esposas, ¿no? Su esposa. Y cada mujer tenga su esposo. Ahí está clarito, ¿verdad? Uno para uno y uno para uno. El esposo cumpla con su esposa el deber conyugal, asimismo la esposa con su esposo. La esposa no tiene autoridad sobre su cuerpo, no le pertenece, ya no es de ella, sino su esposo. Asimismo el esposo también perdió sus derechos, ya los entregó. No tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No os neguéis el uno al otro, a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo para que os dediquéis a la oración y volvaos a unirse el uno en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, o también puede ser por alguna enfermedad en la cual pueden estar los dos muy claros, muy de acuerdo en esa área, algún padecimiento que pueda llevarlos a tener abstención. Eso está donde 1 Corintios 7, 1 al 5, donde están los famosos problemas del matrimonio. En relación a esto, voy a tratar un tópico en relación a lo nocivo, letal, perjudicial que es la infidelidad sexual dentro del matrimonio y las consecuencias trágicas que esto puede dejar. El adulterio en el matrimonio. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, oiga, nunca será borrada. Proverbios 6, 32 y 33. Lo primero que hay que entender en relación al adulterio es que, vamos a ver qué. Esta está considerado como un tipo de fornicación, por lo que indica que quien comete adulterio está cayendo en el terreno de la fornicación. El término fornicación es porneia, que indica todo acto sexual ilícito delante de Dios. Aún dentro del matrimonio pueden haber actos sexuales ilícitos. Mateo 15, 19 y 1 Corintios 5, 1 y 1 hay 7:2 también. El adulterio como tal se considera una violación, oiga, y rompimiento de principios. Es el acto de transgredir lo original, lo que en un principio Dios constituyó como la unión de dos personas, el sexo opuesto, de sexo opuesto, y que por ende en dicha relación solo hay lugar para dos. Cuando un tercero invade esta relación, el tal se considera adulterio y su acción se denomina adulterio. Por lo tanto, toda persona que consiente deliberadamente en acto de premeditación, planificación, sus actos para tener relación sexual con tercero se considera un adúltero ante los ojos de Dios, cayendo en el terreno de la fornicación. El proverbista dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. El término entendimiento en su original, además de ser entendido, indica ser prudente, sabio, prestar atención, mirar más allá
comprender, ser capaz, actuar sabiamente, considerar, tomar en cuenta, notar, discernir, percibir, entre otros. El no desarrollar estas virtudes en relación al entendimiento y evitar cometer actos de adulterio, atentando en contra de tu hogar o tu relación matrimonial, viene como resultado de no tener sentido de conveniencia. El sentido de conveniencia es aquello que me hace ver a la luz de la verdad lo que es propio, adecuado, aceptable, beneficioso, útil, favorable, provechoso, productivo, benigno y sobre todo eso, agradable a los ojos de Dios. Pablo en Romanos presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que conviene. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia y fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaño y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Romanos 1, 28 al 32. Hay que tener un sentido de obstinación, terquedad, intransigencia, testarudez y ser empecinado o estar cegado ante la verdad para no entender que el adulterio atenta en contra de todo el ser integral del hombre, incluyendo tu hogar y tu comunión e intimidad con Dios. El proverbista dice que el que comete adulterio trae heridas a su vida y sus actos traerán consecuencias que en su mayoría nunca serán quitadas. Proverbios 6, 32 y 33. Nunca podremos escapar de las consecuencias negativas que vienen por causa de la infidelidad sexual. El proverbista es claro en el asunto y de repente no tiene moral para decirlo el proverbista, pero tiene razón porque creo que pasó bastante por ahí, ¿no? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua y de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Aquí hay una pregunta cruel, ¿verdad? ¿Agarrará Pedro un puño de brasa y se las meterá aquí en el pecho y no habrá humo, no habrá candela? Es lo que dice el que escribe, ¿no? ¿Sí? Es decir, estaremos exentos de agarrar brasas y prendernos de la única manera. Usted mira así, bueno, en sorte lo hacen y otros por ahí, poseídos por el diablo si lo hacen. En el caso de nosotros los cristianos,
tenemos una gran bendición que es imposible que seamos poseídos. Entonces, los inconversos sí pueden agarrar el brazo en sus manos y caminar sobre sus brasas y no quemarse, poseídos por el diablo, pero nosotros no. Sin embargo, acá no se refiere a las brasas literales, acá se está refiriendo, ¿logrará un hombre meterse en un cuarto, tocarse y agarrarse con una mujer y no encenderse sexualmente? A eso se refiere, aquí no estamos hablando de brasas y de candelas, de tizones y cosas. Ahora, sin que sus pies se quemen, caminará o andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune, ninguno que la tocare. Ahora, esto está en Proverbios 6:23. Creo que una de las mejores acciones para nosotros en esta área y una de las mejores prevenciones en esta área es el amor. Pero el amor ágape. Porque si hablamos del amor ero, bueno, aquí todos nos podemos encender. En el ero todo el mundo se enciende. Pero cuando usted va al amor ágape y a usted se le presenta la oportunidad en cualquier ocasión, hombre o mujer, entonces por causa del amor ágape usted va a iniciar con usted mismo. Para usted amar al prójimo, primero tiene que amarse usted. ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Cómo es que dice por ahí el segundo mandamiento escrito? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tú te amas, no vas a hacerle daño a tu prójimo. Y en este caso, supongamos, se descuidó la esposa de tu prójimo o la hija de tu prójimo, y entonces hay aquel encender en ambos. Por causa del amor a su prójimo, comenzando por usted mismo, usted debe aprender a decir, no, me conviene. ¿Puedo hacerlo? ¿Me pierdo por eso? No me pierdo, pero no me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque no edifica. ¿Por qué no me conviene? Porque no hay nada oculto que se haga que no se vaya a saber. A alguien se le vaya el yoyo o a algún ojo va a estar viendo. ¿Sí? Consecuencias van a haber de todos lados. Entonces, preferible decir no. Otra de las cosas, usted y yo los que estamos en Cristo Jesús, una vez que nosotros llegamos a Cristo Jesús, cualquier tipo de pecado que cometamos, no lo vamos a disfrutar como lo disfrutábamos antes cuando éramos inconversos. Ese es el otro detalle. Entonces usted puede en el fuego de la tentación caer, pero una vez que usted caiga, si no le ha pasado en algún otra área, entienda que es preferible que usted trate de entender sin que le pase, que espere que le pase para que pueda entender. ¿Sí? Entonces, por amor, decimos que no. ¿Por amor a quién? A nosotros mismos. Por amor al otro o a la otra. Por amor a nuestros hijos. Por amor a la esposa. Por amor a la obra de Dios. Por amor a Dios primeramente y respeto a su palabra. Todas las aventuras extramatrimoniales en su mayoría producen un dolor desorbitante, atroz, garrafal, a quienes están comprometidos en la aventura. Es más, le digo algo, muchos de los hombres que últimamente se han estado quitando la vida, le estoy hablando de creyentes evangélicos y le estoy hablando incluso de pastores que se han quitado la vida de diferente forma, la causa ha sido esta. Tuvieron una aventura sexual, la chica les dijo en serio que estaba embarazada o les dijo jugando que estaba embarazada y el terror fue tanto que no hay forma de que esto se vaya, de impedir que esto se sepa, y muchos de ellos se han quitado la vida, para que lo vaya sabiendo por ahí. Como a quienes si no son, como a quienes son inocentes, es decir, no solamente afecta a los involucrados en el caso, sino a los inocentes. ¿Cuál es inocente? Los hijitos que están en casa, que son inocentes de lo que usted hizo en la calle. A los hijitos que están en casa, que son inocentes de repente de ambas parejas, que de repente tienen compromisos, ¿no? A los familiares, que los va a penar. A los amigos, que les va a dar pena. Son inocentes de tu caso, pero va a haber algo que se dice por ahí, pena ajena. Sí, he oído eso, ¿verdad? Ahora, y están aislados del asunto. En el caso del cónyuge
agraviado y los hijos que emanaron de este matrimonio y otros. Las relaciones extramatrimoniales pueden dejar resultados atroces que no podrán ser borradas, como un embarazo indeseado, trayendo a la existencia hijos bastardos, criados fuera del seno familiar, sin afecto, protección, sin educación, como también estas relaciones pueden producir enfermedades terminales que por ende cortarán la vida del ser envuelto en dicha práctica, ¿sí? Porque muchos de estos casos, uno de los dos está enfermo y sin embargo hay casos de casos. Cuando viví en Maracaibo en el año 92 estaba muy popular el SIDA. ¿Sabe qué hacían las parejas, pastor? Primero, antes de ir, vamos a un laboratorio, hacerse el examen. Cada quien se hacía el examen por aparte y si veían que estaban sanos, ahí sí iban los bandidos. Eso es en el 92. ¿Cómo estará ahorita? Eso es avanzado. Ahora, si tomáramos conciencia, teniendo sentido de conveniencia y meditamos, sí, el dolor que experimentaríamos después de la experiencia del pecado, ello deberían hacernos deshacer todo lo que sea posible para mantenernos lejos de no caer en la terrible trampa de la fornicación en relación al adulterio. Además de esto, el acto de adulterio es considerado como una traición, acto que es aborrecido por Dios, el cual la persona que está envuelto en este pecado no será confiable para Dios en relación al reino. Gálatas 5, 16, 21. En otro sentido, fornicación en relación al adulterio en su mayoría es cometido cuando de premeditación y alevosía, acto considerado ante Dios como prevaricación. Y jamás Dios puede confiar los recursos del reino a quienes en forma descarada cometen tal acción en contra de su prójimo. El mandamiento dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Éxodo 20, 17 y Deuteronomio 5, 21. Usted puede verla, ¿sí? Es imposible que no la vea, pero de verla a codiciar es otra cosa. No cometerás adulterio, Éxodo 20, 14 y Deuteronomio 5, 18. La deslealtad es aborrecida por Dios y el que comete adulterio en acto de premeditación, alevosía, traición y engaño es desleal, perdiendo ante Dios toda su confianza y aprobación en el desarrollo del propósito eterno. ¿Cómo puede Dios confiar los valores y recursos de su reino a quienes no ha sabido ser leal con la mujer de su pacto, es decir, de su matrimonio, y con su prójimo, a quien le usó la de él? Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos, más diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud.
contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre su iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Malaquías 2, 13 y 16. La lealtad va más allá que la integridad. Se puede ser íntegro en algunas áreas y no ser leal, como siendo leal se vive en integridad. La lealtad es cuando se logra vivir en integridad total, completa, absoluta, en los diferentes campos de la vida. La lealtad es integridad, ¿sí? Integral. Integridad integral. La pregunta es, ¿se puede alcanzar el nivel de lealtad? La respuesta es sí, si no Dios no hubiera demandado del asunto. Él dejó plasmado como mandamiento la lealtad. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, si Dios demanda, esto es porque se puede. Malaquías 2, 13 y 16. La fornicación en relación al adulterio nos lleva como creyentes a cometer actos de profanación. ¿Sí? Profanación. Sin embargo, el tiempo, señoras y señores, jugó en nuestra contra y se nos fue hace rato y no lo sabíamos.